Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité. Hoy, 11 de marzo, voy a tocar dos temas. Uno, el del recrudecimiento de la violencia política en Siria, y el segundo, el que tenía contemplado inicialmente para el día de hoy, eh, la visión del mundo de Donald Trump, pero también la visión del mundo de la Unión Europea y cuáles son los sesgos que ambas tienen. Empezaré con el tema de Siria. El problema con el actual gobierno de Siria, el de Sharaa, es, bueno, en primer lugar su origen. El grupo Sharaa, Hayat Tahrir al-Sham, aunque en principio está en proceso de disolverse, según anunció el gobierno, proviene del Frente al-Nusra, y el Frente al-Nusra era la rama siria de Al-Qaeda. Comprenderán que eso desde el principio suscitó suspicacias respecto a sus ofrecimientos de un gobierno inclusivo, aunque nunca dijo que sería un gobierno democrático. En materia de gobierno inclusivo, Sharaa en su momento dijo que el 1 de marzo, es decir, hace ya 10 días, iba a anunciar un gobierno de amplia base que integrara miembros de minorías étnicas. La fecha en cuestión, el 1 de marzo, pasó sin que ese gobierno fuera anunciado. Y por otro lado dijo que iba a integrar a las distintas milicias que existen en el país al nuevo ejército nacional. Pero ahí surge el problema de que el gobierno de Sharaa quiere que los miembros de esas milicias se integren como individuos. Y obviamente estas milicias alegan que, dado los precedentes, el país viene saliendo de una guerra civil con injerencia internacional que duró 13 años, quieren ingresar como bloque a las nuevas Fuerzas Armadas, garantizando que algunos de sus dirigentes sean a su vez altos mandos del nuevo ejército. Y esa es otra diferencia. Por último, algunos grupos como las Fuerzas de Defensa Sirias vinculadas a la minoría étnica kurda, apoyada por Estados Unidos, y que controla parte de las reservas de petróleo de Siria, están pidiendo un Estado federal, donde tengan el mayor margen posible de autonomía en sus respectivas regiones, cosa a la que se opone el actual gobierno, que quiere mantener un Estado unitario. Entonces ya habían problemas previos, a los cuales hay que sumar las sanciones occidentales y en particular las de Estados Unidos. ¿Por qué las de Estados Unidos en particular, si Estados Unidos no tenía una gran relación económica con Siria durante la dictadura de Bashar al-Assad, que recién fue derrocada en diciembre pasado? Bueno, porque las sanciones americanas incluyen las llamadas sanciones secundarias. ¿Eso qué quiere decir? Que Estados Unidos no solo sanciona a empresas e individuos de Siria, sino también sanciona a empresas o individuos de terceros países que hagan negocios con Siria. Y como sabemos, el sistema internacional de pagos se basa en el dólar americano y en el SWIFT, un sistema de pagos que tiene como epicentro el sistema financiero estadounidense. Entonces, si Estados Unidos dice que se sancionará a quien haga negocios con Siria, eso virtualmente hace imposible que empresas formales, sobre todo del mundo desarrollado, decidan comerciar con Siria o invertir en Siria. Entonces, este era el panorama aciago que hacía que lo que ocurría en Siria era de pronóstico reservado. A eso hay que añadir la injerencia internacional masiva y desembosada de distintos actores. Estados Unidos tiene tropas en el sur de Siria, pequeñas, pero las tiene, y apoya a su respectiva facción, que es las fuerzas de defensa sirias con las que se alió para combatir en su momento al Estado Islámico. En el norte del país está el Ejército Nacional Sirio, que en realidad es un proxy de Turquía, país al que se acusa en todo caso de tener aspiraciones neo-otomanas, es decir, reconstituir el viejo imperio otomano, y que cuando menos quiere tener influencia en Siria, en particular en el norte del país, porque a su vez Turquía alberga varios millones de refugiados sirios,
Israel, por su parte, está intentando cooptar a la minoría drusa en el sur de Siria, sin éxito hasta ahora, para presentarse como el garante de su seguridad y de esa manera tener pretexto para una injerencia mayor en Siria. Desde diciembre, desde la caída de Bashar al-Assad, ha capturado territorio adicional al que ya ocupaba ilegalmente en Siria, las alturas del Golán, ha bombardeado cientos de objetivos le está exigiendo al gobierno sirio que no desplace fuerzas al sur de su propia capital, Damasco. Los bombardeos contra blancos presuntamente militares de Israel son importantes porque también se habla de que esta insurgencia que emerge en la Taki y Tartus, las zonas de la minoría alawita, a la que voy a hacer mención un minuto, estarían recibiendo apoyo armado de Irán a través del Mediterráneo. Y aquí la paradoja es que dos enemigos, Irán e Israel, aquí actúan en mancuerna, aunque no necesariamente de manera coordinada, porque Israel destruyó la Marina de Guerra siria, marina que habría podido custodiar la costa mediterránea de Siria para evitar que lleguen por esa vía armas desde Irán. Pero ya no hay marina porque fue destruida por Israel. Entonces, todo esto ayudaba a prever que cualquier transición política en Siria iba a ser complicada y lamentablemente sus augurios se han materializado. Ha surgido una milicia entre la minoría alawita. ¿Por qué la minoría alawita es de interés? Primero porque siendo, como digo, una minoría religiosa, alrededor de un 10% de la población, provinieron de esa minoría la mayoría de los mandos militares y políticos de la dictadura de Bashar al-Assad. Bashar al-Assad pertenecía a la minoría alawita. Entonces, si bien la mayoría de los alawitas no necesariamente se beneficiaron del régimen, sino una élite proveniente de esa minoría, el punto es que la minoría étnica en cuestión sentía que podía ser víctima de represalias por ser asociada con la dictadura que asesinó y torturó a decenas de miles de personas, si no centenares de miles, a lo largo de su historia. Y además porque se temía que si surgía un grupo armado entre la minoría alawita, a diferencia de los grupos armados que han surgido en otras áreas del país que eran rivales de la dictadura de Bashar al-Assad, en este caso sería una milicia asociada a los remanentes del viejo régimen dictatorial. Y efectivamente, cuando uno ve quiénes firman documentos en nombre de esta milicia que ha surgido en la Taki y Tartus, las zonas que habita la minoría alawita, están Jihad Dallah, que es un ex general del ejército de Bashar al-Assad, y peor aún, Maher al-Assad, el hermano del dictador, que era el que dirigía la cuarta división blindada del ejército, las tropas de élite que eran una guardia pretoriana del régimen. Entonces, claro, el gobierno de Sharaa en Damasco plantea esto no como una protesta legítima de un sector de la sociedad siria, sino como un intento de restablecer la dictadura. Y por eso la brutalidad de los medios que ha desplegado, medios que al principio negó, pero que ahora admite, han desplegado sus propias tropas. Al principio decía que eran fuerzas fuera de su control. Bueno, son fuerzas que en principio debieran estar bajo su control, aunque si ejerce control efectivo sobre ellas o no, cabría discutirse. Eso en cuanto al tema de Siria. En cuanto al tema de Trump, recordarán que en su acre debate junto con su vicepresidente Vance, con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, le dijo a Zelensky, "You're gambling with World War III. Estás apostando o estás jugando con iniciar la Tercera Guerra Mundial". Viniendo de Trump, esto no tiene mayor sentido por lo que voy a decir a continuación, pero voy a hacer un breve paréntesis antes de pasar al tema que acabo de esbozar, el de por qué no tiene sentido acusar a Ucrania de estar jugando con la Tercera Guerra Mundial. En primer lugar, por la visión que tiene Trump del mundo.
Trump dijo, y me disculparán la palabra, pero es la palabra, la traducción literal de lo que dijo Trump en buena medida. Trump dijo que la Unión Europea surgió para joder a los Estados Unidos, to screw the United States. Eso demuestra lo poco que sabe de historia Trump. Recuerden el escenario posterior a la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos intenta crear con sus rivales comunistas de la Unión Soviética un sistema internacional basado en reglas a través del sistema de Naciones Unidas, porque si bien eran rivales estratégicos, habían sido aliados durante la guerra contra el fascismo y, sin embargo, este sistema empieza a tener problemas casi desde el principio porque muy pronto con el bloqueo de Berlín se inicia lo que se debe llamar la Guerra Fría. Y en el contexto de la Guerra Fría, el mayor temor de los Estados Unidos en Europa era un avance soviético sobre Europa Occidental. Estados Unidos, por ende, crea o ayuda a crear dos mecanismos para contener la expansión soviética en Europa. El primer mecanismo fue una alianza militar, la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, y el segundo mecanismo fue un proceso de integración económica, lo que ahora es la Unión Europea, promovido por Estados Unidos a través de mecanismos como el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa y luego lo que va a ser el Banco Mundial, que originalmente tuvo como propósito, y su nombre no era Banco Mundial, sino Banco de Reconstrucción, tuvo como propósito ayudar, valga la redundancia, a la reconstrucción de Europa. Una Europa integrada económicamente y militarmente a una alianza que incluyera a Estados Unidos era una Europa que podía enfrentar mejor la amenaza del comunismo. Una Europa integrada económicamente y reconstruida con los fondos del Plan Marshall iba a ser una Europa en donde no cambiaran la pobreza y la desigualdad que podían ser caldo de cultivo para el comunismo. Y una Europa protegida militarmente por los Estados Unidos no sería invadida por la Unión Soviética. Para eso surgió la Unión Europea en ese contexto. Estados Unidos fue un promotor de la integración europea. Y en eso estaban de acuerdo demócratas y republicanos, por lo menos republicanos como Dwight Eisenhower, pero demócratas como Franklin Delano Roosevelt también, ¿no? Bueno, en cuanto a por qué no tiene sentido decirle a Ucrania que está jugando con iniciar la Tercera Guerra Mundial, es que Ucrania no tiene los medios para iniciar una guerra mundial, porque se presume que eso solo puede ocurrir en un enfrentamiento entre potencias nucleares. Y aquí la paradoja es que Ucrania, tras la disolución de la Unión Soviética, era una de las 4 exrepúblicas soviéticas que tenía armas nucleares y todas ellas las entregaron a Rusia a cambio de garantías de seguridad en fronteras internacionalmente reconocidas. En 1994, Ucrania entregó sus armas de destrucción masiva a Rusia, sobre todo sus arsenales nucleares, a cambio del memorándum de garantías de seguridad de Budapest. ¿Qué establecía ese memorándum? Uno, las fronteras de Ucrania que Rusia se comprometía a respetar, y dos, que para garantizar que Rusia respetara el memorándum de garantías de seguridad de Budapest del 94, tanto el Reino Unido como los Estados Unidos serían los garantes de que ese memorándum se respetase. Sin embargo, no honraron esas garantías de seguridad cuando Rusia ocupó y anexó la península de Crimea. Y podríamos argumentar que históricamente fue rusa y no ucraniana, pero el tema es que en el memorándum de Budapest, Rusia se comprometió a aceptar que Crimea era parte del territorio soberano de Ucrania. Y el tema es que ni el Reino Unido ni Estados Unidos cumplieron las garantías de seguridad que habían suscrito en el memorándum de Budapest. Por eso son 4 las partes, porque si ustedes dicen, bueno, pero ¿qué tenían que hacer el Reino Unido y Estados Unidos en un acuerdo que definía los límites entre Rusia y Ucrania? Eran los garantes de que esos límites se respetaran y no cumplieron con esas garantías. Por eso entenderán que Zelensky hoy en día dice, yo acepto un cese al fuego definitivo con Rusia si hay garantías de seguridad en el terreno, no por escrito, porque esas ya fallaron en el pasado.
Por eso Zelensky habla de tropas de países europeos que no necesariamente estén en la línea del frente, porque eso puede suscitar, digamos, incidentes que podrían escalar con las tropas rusas, pero sí inmediatamente después de la línea del frente, tras las líneas ucranianas. Si Rusia lanzara un ataque que rompiera las líneas ucranianas, tendría que enfrentar tropas de Francia, Alemania, el Reino Unido, y por ende entrar en guerra con esos países. Esa era la garantía que pedía Zelensky. Comprenderán que a la luz de la historia que acabo de narrar, eso era razonable. Ahora, se dice que el gasto de defensa de la OTAN es muy desigual porque dentro de la OTAN 64% del gasto de defensa de los países de la OTAN lo explica Estados Unidos y el resto de la OTAN explica solo el 36%. Y en el caso específico de Ucrania se dice que la ayuda militar a Ucrania era en un 51% explicada por Estados Unidos y en un 49% por el resto de miembros de la OTAN, y que por ende para compensar la falta de ayuda, el corte de la ayuda militar estadounidense si se prolongara en el tiempo de Estados Unidos, los demás países de la OTAN tendrían que duplicar su ayuda militar a Ucrania. Esto suena inverosímil, suena a que Ucrania no va a sobrevivir sin Estados Unidos y tal vez termine siendo cierto. Pero habría que poner esto en contexto antes de llegar a esas conclusiones ominosas. Lo primero que habría que decir es que según la revista The Economist, en abril de 2022, es decir, un par de meses después de iniciada la guerra en Ucrania tras la invasión rusa de febrero, Rusia controlaba 19.6% de Ucrania y había perdido hasta ese momento, entre muertos y heridos, 20.000 soldados. En febrero de 2025, casi 3 años después, Rusia controlaba 19.2% del territorio ucraniano, según The Economist. Repito, en abril del 2022 controlaba 19.6%, habiendo sufrido 20.000 bajas entre muertos y heridos. En febrero de 2025 controlaba menos territorio, 19.2%, habiendo sufrido 800.000 bajas entre muertos y heridos. O sea, no es el caso que el accionar militar en Rusia haya sido un blitzkrieg que sorprendió a todos por la velocidad con que avanzó sin interrupción en territorio ucraniano. Ucrania tuvo un desempeño militar mucho mejor del esperado por cualquiera al inicio de la guerra. Si se preguntan de dónde viene el cálculo de 800.000 bajas, es del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, que es probablemente uno de los think tanks en materia de seguridad internacional más prestigiosos del mundo. Ese instituto calcula que y acá hay evidencia fílmica, satelital, reportes oficiales, etcétera. Ese instituto calcula que en enero de 2025 habían muerto cuando menos 172.000 soldados rusos y había 611.000 heridos, 372.000 de los cuales tenían una discapacidad permanente, es decir, eran heridos que no iban a volver al frente de combate. Añádanle los 400.000 hombres en edad de combatir que abandonaron Rusia desde el inicio de la guerra para evitar ser reclutados. En un país cuya población está disminuyendo y envejeciendo simultáneamente como Rusia, Rusia ha perdido entre muertos y heridos y gente que huyó del país más de 1 millón de jóvenes en edad de combatir. Rusia no está en capacidad de lanzar una nueva ofensiva contra un enemigo mucho más grande que Ucrania, como sería la OTAN. Aún se queda reducida a su componente europeo sin apoyo estadounidense. Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, Rusia además ha perdido más de la mitad de los 7.300 tanques que tenía al inicio de la guerra, muchos de ellos material de la era soviética, que además están sufriendo un grado creciente de deterioro. Algunos eran tanques de la década del 50. O sea, eran tanques que no tenían una gran función en materia de combate, eran más para control territorial. Además, la OTAN, sin Estados Unidos, tiene 1,5 millones de soldados en armas. En el mejor de los casos, Rusia tiene 1 millón de soldados. Y
de los 10 mayores exportadores de armas del mundo, descontando Estados Unidos, 5 son países de la OTAN, es decir, aliados de Estados Unidos. Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y España, ¿no? Y por último, en 2024, el gasto de defensa de la Unión Europea fue de 326 mil millones de euros, digamos unos 340, 45 mil millones de dólares, que equivale a 1.9% del PBI europeo, de la Unión Europea, que es el umbral mínimo de gasto para miembros de la Unión Europea, perdón, de la OTAN. Repito, el gasto de defensa de la Unión Europea sin Estados Unidos era de unos 340, 345 mil millones de dólares. Con el incremento sustantivo que tuvo el gasto de defensa ruso desde el inicio de la guerra en 2024 fue de 129 mil millones de dólares. Es decir, la Unión Europea tiene un gasto de defensa conjunto que supera en más de 2,5 veces el gasto de defensa ruso y que probablemente tenga un grado de sofisticación tecnológica mayor que el ruso, porque como dije, Rusia ha perdido buena parte de sus tanques de última generación y ha empezado a usar hace ya bastante tiempo tanques de la era soviética. Entonces, por un lado, Trump no sabe de lo que habla cuando acusa a Zelensky de jugar con el inicio de la Tercera Guerra Mundial, porque eso no es algo que Zelensky puede empezar. Pero en segundo lugar, la Unión Europea ahora trata de justificar el incremento de su gasto en defensa como si hubiera una amenaza inminente de Rusia, y al margen de lo que cada quien piense de las motivaciones de Putin, incluso si creen que así como Erdogan tiene aspiraciones neo-otomanas, Putin tiene aspiraciones neo-soviéticas, es decir, a reconstituir la vieja Unión Soviética, el punto es que no tiene las capacidades para llevar a cabo esas aspiraciones, suponiendo que las tenga. Creo que hay un grado de exageración en esta materia que no ameritan los hechos. Bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.